Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos a El Dios de cada día. Hoy desde el Voluntariado Virgen de la Montaña, aquí en Cáceres, saludamos a Madrid porque desde Nuestra Señora de la Dehesa, desde aquella parroquia, pasamos a Cáceres. Así es Radio María. Es el manto de María que está por doquier, siempre defendiéndonos del mal y ayudándonos a todos. En este Dios de cada día es un programa que vibra desde los latidos del amor de Dios en la providencia, que no es otra cosa que el amor en la historia de nuestra sociedad y de nuestra vida cotidiana de cada uno. Una experiencia que nos llena de seguridad. Por eso, la primera gran noticia que tengo para ti es que Dios te ama. ¡Qué buena noticia! Acostumbrados a otras noticias, ¿verdad? Que por la mañana sintamos las ondas de la radio y que alguien nos diga, Dios te ama. Es un descanso para nuestra vida. ¿Seguros de esta certeza? Vamos a abordar las noticias recién salidas del horno de la actualidad, donde percibimos el amor de Dios peregrino con su pueblo. Hoy reflexionaremos sobre 3 noticias que nos interpelan como cristianos y ciudadanos. La valoración de la Unión Europea en una reciente encuesta, la crisis ecológica de los incendios. Solo tenemos que poner la tele y enseguida nos damos cuenta de esta catástrofe que está pasando sobre todo en los países mediterráneos, y nosotros como cristianos tenemos que tener conciencia de esto. Lo vamos a abordar ahora. Y la reubicación de menores migrantes en España. No son solo temas, como veis, que podrían entrar dentro de la esfera política. No. Son desafíos humanitarios y morales que nos llaman a actuar con fe, esperanza, en este año del jubileo de la esperanza, siempre una llamada a la esperanza y la caridad. Pues vamos a abordar el primer tema, la encuesta del CIS sobre la Unión Europea. Sobre el contenido informativo, simplemente deciros que el 73,2% de los españoles considera positiva su pertenencia a la Unión Europea y el 65% está muy o bastante satisfecho con los 40 años de adhesión. Un 47,6% se siente ciudadano europeo y español al mismo tiempo. Hay amplio apoyo a políticas comunes, derechos y obligaciones compartidas, un 87%, migración común, un 72%, y defensa sólida, casi un 81%. ¿Qué tenemos que decir como Iglesia de todo este parecer que aparece en los datos de esta encuesta? La fe católica promueve la fraternidad universal. La Unión Europea puede ser un espacio al servicio del bien común y la justicia social. El principio de subsidiariedad exige estructuras europeas que escuchen a todos, incluidos los más vulnerables. Y el Evangelio nos recuerda, todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y San Pablo nos habla de ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Es decir,
que dentro de nuestra perspectiva católica y desde la fraternidad universal, el espacio de la Unión Europea puede ser un acicate para ese bien común, ese servicio global que todos esperamos, la fraternidad universal como vocación cristiana en tiempos de desconfianza, individualismo y tensiones sociales. La fraternidad universal no es solo una idea bonita, amado oyente, es una exigencia del Evangelio. Jesús nos enseñó a llamar hermano al otro, incluso al desconocido e incluso, que muchas veces no se entiende, al enemigo. La doctrina social de la Iglesia, especialmente de este Fratelli Tutti del Papa Francisco, nos recuerda que ningún proyecto político o económico puede construirse sin poner al ser humano en el centro y sin promover una amistad social que integre a todos, sobre todo a los que el Papa Francisco decía que estaban descartados. La Unión Europea, tenemos que saberlo todos, ya que hablamos desde una perspectiva cristiana. En sus orígenes, Europa quiso reconstruirse sobre pilares firmes tras el horror de las guerras mundiales. Aquellos padres fundadores como Robert Schuman, Alcide de Gasperi o Konrad Adenauer eran hombres de profunda fe católica. Ellos soñaron una Europa unida, solidaria y en paz. No solo por razones económicas, sino por principios cristianos, la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad. Estas raíces están ahí, aunque a menudo se olviden. Por eso, en este programa del Dios de cada día, debemos de saber quiénes fueron estas personas. Por ejemplo, son los fundadores de la Unión Europea. Robert Schuman, de Francia, político francés, profundamente católico. Fue ministro de Asuntos Exteriores y uno de los artífices de la Declaración Schuman de 1950, que dio origen a la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, considerada la semilla de la actual Unión Europea. En 2021 se aprobó su causa de beatificación. O Konrad Adenauer, de Alemania, es primer canciller de la Alemania Federal tras la Segunda Guerra Mundial, católico practicante, miembro del Partido del Centro de Raíces Católicas y luego de la CDU. O Alcide de Gasperi, Italia, primer ministro italiano, fue un católico comprometido, perseguido durante el fascismo, fundador de la democracia cristiana y uno de los grandes impulsores de una Europa unida desde una visión inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Por eso, todos los fundadores de la Unión Europea tenían como visión la fe cristiana que compartían. Los tres compartían. Vamos a verlo, a escucharlo. El deseo de reconciliación entre las naciones europeas, especialmente Francia y Alemania, como una respuesta moral y espiritual tras la devastación de dos guerras mundiales, la convicción de que la paz no se logra solo por tratados económicos o militares, sino por una comunión de valores, solidaridad, subsidiariedad, dignidad de la persona humana y bien común, todos ellos presentes en la doctrina social de la Iglesia. El convencimiento de que Europa debería reconstruirse sobre sus raíces cristianas, aunque en un marco abierto al diálogo y al pluralismo. Pretendían conservar los valores católicos en el proyecto europeo, aunque no de forma confesional ni impositiva. No querían una Europa católica en sentido institucional, pero sí una Europa construida sobre el humanismo cristiano, que reconoce a cada persona como imagen de Dios, con derechos y deberes inalienables. Una Europa donde la política sirviera al hombre, no al revés, donde el mercado estuviera al servicio del bien común. Una Europa que promoviera la unidad en la diversidad, la paz, la justicia social, la fraternidad. Todos nosotros enseguida podemos pensar
y qué ha pasado de esa concepción de los fundadores de entonces al ahora. Con el tiempo, muchos observadores, incluidos varios papas, han lamentado que la Unión Europea haya olvidado sus raíces cristianas. En el Tratado por una Constitución Europea en el 2004 se propuso incluir una referencia explícita a las raíces cristianas de Europa. Fue rechazada, principalmente por Francia y otros países que defendían un laicismo más estricto. Juan Pablo II, San Juan Pablo, Benedicto XVI, el Papa Francisco, han llamado recurrentemente a recuperar esa memoria, no para imponer creencias, sino para inspirar valores humanistas sólidos frente al relativismo, la tecnocracia y el individualismo. Por eso, ante esta noticia del CIS y de cómo se complace todos los ciudadanos españoles sobre la Unión Europea, pues sí, los fundadores eran católicos convencidos que querían que Europa se edificara desde los principios del Evangelio, aunque dentro de una estructura política abierta, plural y democrática. Su legado sigue siendo una base moral muy valiosa que la Iglesia invita hoy a redescubrir. Por eso hacemos esta mención de esta percepción de la Unión Europea por los ciudadanos españoles. ¿Y qué nos puede decir la Escritura sobre la Europa que estamos construyendo? Pues nos recuerda que no hay verdadero progreso si no se cuida al débil, si se margina al migrante, al no nacido, al anciano, al enfermo o al pobre, que una Europa rica materialmente, pero empobrecida espiritualmente, no puede sostenerse. Jesús nos invita a ensanchar la tienda, Isaías 54:2, para acoger, escuchar, dialogar. La Europa del futuro será fraterna o no será. Por eso los valores cristianos pues son un fundamento sólido para esa Europa que estamos todavía construyendo. ¿Y qué podemos hacer como cristianos? Amado oyente, esto es muy importante. En el Dios de cada día no se quiere hablar solamente de teoría, sino yo qué puedo hacer por esta Europa que entre todos estamos construyendo. Pues recuperar la memoria cristiana de Europa, no para imponer una fe, cuidado, sino para poner una visión humana y trascendente de la vida y de la política. Educar en la fraternidad desde nuestras familias, parroquias, escuelas, especialmente a los más jóvenes. Por eso, sí, educar en la fraternidad. Participar con responsabilidad ciudadana, votando con criterio evangélico, exigiendo políticas que promuevan la justicia, la vida, el trabajo digno, el cuidado de la creación. Construir puentes y no muros con el vecino de otra cultura, de otra lengua, de otra fe. Esa es la Europa del Evangelio. Por eso, ya sabéis, amado oyente, a informarse y formarnos sobre Europa con una mirada ética, promover desde comunidades parroquiales una conciencia de solidaridad europea y rezar por la integración justa en la Unión Europea y a apoyar políticas de bienestar y acogida, siempre desde estos criterios, porque esta sería la perspectiva cristiana para tener una Europa mejor, que por lo que se ve todos aceptamos como algo muy bueno para nuestra sociedad. Después, claro, ¿cómo no hablar de esto si continuamente estamos viendo esta catástrofe de los incendios forestales en verano, sobre todo en los países del Mediterráneo? Podemos hablar de datos. Hasta el 20 de julio se han quemado 29.817 hectáreas. ¡Madre mía!
un 5,6% más que en 2024, principalmente en zonas interiores como Ávila, Toledo, Badajoz, aunque aquí en España, aunque aún está por debajo de la media decenal. Preocupa el ascenso de siniestros mayores. Pues tenemos que hacer ante esto una reflexión cristiana y sobre todo ante esa doctrina que el Papa Francisco en Laudato Si nos legó como una herencia preciosa que debemos de cuidar. El Papa Francisco enseñó que cuidar la casa común y defender el medio ambiente es un imperativo moral, y la ecología integral nos lleva a proteger a los más frágiles, campesinos, ancianos, comunidades rurales y las personas más pobres. El planeta es un regalo que debemos de cuidar, así nos lo decía el Papa Francisco, que nos recuerda que la Tierra es nuestra casa común, un regalo de Dios que ha sido confiado a la humanidad. No somos sus dueños, sino administradores responsables. La creación no puede ser considerada como un bien sin dueño, es de todos y para todos, lo dice el número 95 de Laudato Si. O conservar el medio ambiente es una responsabilidad moral. No se trata solo de una cuestión técnica o política, sino de un deber ético y espiritual. Cuidar la creación es expresión del amor al prójimo y a las futuras generaciones. Dice el Laudato Si en su número 48, el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan de modo especial a los más débiles del planeta. O también defiende la biodiversidad y los ecosistemas. La encíclica denuncia la destrucción de especies animales y vegetales causada por la acción humana. Cada criatura tiene un valor en sí misma y refleja la gloria de Dios. La desaparición de una especie es una pérdida que no se podrá recuperar, dice en el número 33 de Laudato Si. O cada criatura tiene una función y ninguna es superflua, dice el número 84 del mismo documento. Y reclama una cultura del cuidado y la belleza. El Papa denuncia la cultura del descarte, que afecta también al medio ambiente, invita a recuperar una sensibilidad estética y espiritual que nos haga valorar la belleza de la naturaleza como expresión de Dios. Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista en el número 215 de la Laudato Si. Por eso, sí, Laudato Si pide una protección del patrimonio ecológico de nuestro planeta como una responsabilidad común de todo amado oyente, una expresión de fe y una exigencia de justicia hacia los pobres y las futuras generaciones. Nos llama a pasar del dominio egoísta a la comunión con toda la creación. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Ahí está la cuestión. Pues tú, amado oyente, reducir residuos y consumo irresponsable, apoyar proyectos de reforestación y protección forestal. Esto podría ser algo que se podría hacer desde Cáritas, desde las ONGs o parroquias rurales. Orar por quienes lo han perdido todo en estos incendios y acompañarlos desde gestos concretos, ayuda, envío de recursos, solidaridad vecinal. Vamos a reflexionar sobre esto, sobre todo esto que estamos diciendo, pues que tenemos que digerir todo este contenido.
Estamos en el Dios de cada día, con noticias recién salidas de la actualidad vibrante del día a día. Y estamos abordando temas tan interesantes como la Unión Europea y su beneplácito en la sociedad española, puesto que un tanto por ciento muy importante, lo dice el CIS en una encuesta reciente, aprueba toda la gestión que está haciendo la Unión Europea para el bien común. Y hablábamos de las raíces cristianas y qué deberíamos hacer los cristianos con respecto a la Unión Europea. Formarse, información, hablar de la solidaridad y de la fraternidad universal. Es decir, que las mismas escrituras y el mismo Señor nos lleva a esa solidaridad y a esa fraternidad universal. También sobre los incendios forestales, y decíamos que los cristianos tenemos acciones concretas como reducir residuos y consumos irresponsables, apoyar proyectos de reforestación y protección forestal, orar por quienes lo han perdido todo en los incendios, que no seamos espectadores de televisión, que veamos esos fuegos como si viéramos una película de catástrofe y que no fuera con nosotros. No, rezar por los que han perdido todo o acompañarles desde gestos concretos con ayuda, envío de recursos, solidaridad vecinal. Y por último, y con esto terminamos, vamos a hablar también de una noticia aquí en España sobre la reubicación de menores migrantes. El contexto informativo es el siguiente: el gobierno ha aprobado un decreto para reubicar hasta 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades cada 15 días. Se crean 1.200 plazas con una inversión de 40 millones de euros. El Supremo exige la redistribución obligatoria en caso de rechazo autonómico. El hacinamiento en Ceuta ha sido crítico, con rescates de menores nadando desde Marruecos. Sobre qué podríamos juzgar, este sería el ver, pero el juzgar desde la reflexión evangélica. El Evangelio nos manda a acoger al forastero. Fui forastero y me acogisteis, Mateo 25:35. O la Iglesia exige políticas migratorias que reconozcan la dignidad del menor y actúen conforme al bien común. Pues sí, tenemos como cristianos un compromiso práctico desde la fe, porque este tema nos concierne a todos. ¿Y cuál sería? Pues ofrecer voluntariado o apoyo desde parroquias locales. Tenemos que apoyar la dignidad de estos menores y acogerlos con todo el corazón, sensibilizar en catequesis y comunidades sobre la acogida sin prejuicios, rezar por los migrantes, sus familias y por quienes trabajan por su integración, porque es muy importante crear una sociedad que tenga estos valores de acogida, pedir a los gobernantes políticas justas y humanas en coordinación entre autonomías. Y es que como cristianos no podemos ser ajenos a esta realidad. Pues queridos oyentes, estas tres realidades nos muestran un mundo con desafíos globales y humanos: identidad europea, crisis ecológica por los incendios, emergencia migratoria y nuestra percepción como cristianos de acogida. Como cristianos estamos llamados a pasar de la noticia a la acción, a vivir con coherencia y compasión. Te invito a reflexionar desde este Dios de cada día. ¿Cómo contribuyo yo a la unidad y a la solidaridad europea? ¿Estoy cuidando la creación como se merece? ¿Acudo con mi mano y mi oración a los corazones heridos de los menores migrantes? La fe sin obras no es fe, Santiago 2:17. Y el amor de Dios se hace real cuando actuamos. Sigue escuchando El Receptor. Ahora con vosotros estará en escena Iglesia Viva, con la entrevista a Sor Carmen Señor Tejerina, perteneciente a la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad. Un testimonio misionero que no te puedes perder.
terminamos este programa recordando que también puedes volver a escuchar este programa en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, en su sección de podcast, o en Spotify, buscando en el buscador de Spotify El Dios de cada día. Enseguida te saldrá. Y terminamos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día. ¡Qué bien se está contigo! ¡Adiós! Concluye El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.